Muy buenos días. Nada, agradecer vuestra presencia aquí, también a Yago por hacer posible toda esta jornada. Vamos a iniciar la ronda de exposiciones más técnicas o más de producto. Ya hemos visto, o por lo menos que durante toda la mañana, que el agua no facturada es algo en el que todos los operadores están trabajando muy activamente, se están dedicando muchas inversiones a reducir esto, porque es la parte más importante del negocio. Vale. Aquí, como fabricantes, Grundfos, lo que vamos a presentar es un sistema que lo que te hace es, bueno, en el fondo, intentar ahorrar agua a la vez de bajar los costes energéticos. Y todo ello básicamente mediante la gestión de la presión en el punto de consumo, que al fin y al cabo es lo que hay que mantener para garantizar que el consumidor disponga de su necesidad de agua en presión y en caudal. ¿Vale? Básicamente el sistema de DD o de distribución de la demanda está compuesto por un lado por un controlador, que es el corazón del sistema, que controla todo el proceso, sensores instalados en los puntos de consumo, en los sectores que ya hemos comentado, es decir, se pueden controlar entre 1 y 10 sectores. Se necesita que haya medición de caudal y presión en el punto de bombeo, ¿vale? Y tarjeta de comunicación, básicamente, y un sistema de bombeo controlado por variación de frecuencia. Vale, estos serían los elementos básicos para que podamos realizar esto. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo de cómo funciona un sistema de abastecimiento de presión, trabajando a presión constante a salida de bomba. Ponemos un punto de consigna en el sistema de bombeo y vemos que dependiendo del sector, de la hora que está trabajando, la presión en punto de trabajo va aumentando o disminuyendo, manteniendo siempre una presión constante en el sistema de bombeo. ¿Vale? Esto lo que hace básicamente es que hay cambios de presión en la red de distribución, salvo que pongas válvulas de regulación de presión y estas cosas para evitar el estrés en tuberías, pero a la vez estás teniendo un consumo energético que cuando tienes menos caudal, pues lo estás infrautilizando, estás echando la energía. ¿Vale? Entonces, ¿cómo cambia el DDD o qué es lo que hace el DDD, en teoría? Básicamente, el sistema DDD lo que hace es, por un lado, monitorizar el caudal que tenemos consumo, la presión en el sistema de bombeo, y recopila información del perfil de presión en los puntos en los diferentes sectores. ¿Vale? Utilizando un algoritmo de control, lo que hace este sistema es retroalimentarse de estos puntos y crear un perfil de carga del sistema de forma que el sistema funcione sectorizado a presión constante en el punto de consumo, variando la presión a salida. Esto es la base del sistema. ¿Por qué? Bueno, no voy a entrar en este apartado. Creo que durante toda la mañana hemos estado comentando que el agua es un bien escaso, que los costes de producción del agua son una parte importante de los consumos, el consumo energético, los costes de reparación y búsqueda de fugas y el envejecimiento de las redes de distribución. Esto es un hecho. Por otro lado, la discusión o lo que hemos comentado, el agua no registrada. Pues hay diferentes fuentes, hoy hemos estado hablando bastante sobre ello, que si es un 40, que si es un 20, que si es un 10,
Bueno, pues los valores que sean diferentes las fuentes serán estas, pero es un hecho que bajar o llegar a bajar esta parte pues es un ahorro importante. Entonces, ¿por qué queremos gestionar la presión? Pues queremos gestionar la presión, por un lado, para poder reducir el consumo energético. A menor presión en la tubería, tenemos menos fugas. Si tenemos menos fugas, ahorramos agua. ¿Vale? Garantizamos el servicio al cliente, por lo tanto, porque garantizamos la presión disponible en puntos de consumo. Aumentamos la vida del sistema de las tuberías, porque se consigue disminuir los picos de presión y los golpes de ariete que afectan directamente al estrés de las tuberías. ¿Vale? Y, a la vez, teniendo un sistema estabilizado, reducimos la probabilidad de nuevas fugas y roturas en tubería. ¿Por qué? ¿Por qué disminuimos las fugas? Pues hay muchos sistemas que están funcionando, como he comentado antes, a presión constante. Esto hace que las tuberías no tengan siempre la misma presión en la red, porque el consumo no es constante normalmente. Entonces, realizando este ajuste, puedes bajar el consumo energético y disminuir la posibilidad de roturas en tubería. Por lo tanto, con este sistema lo que hacemos es estabilizar la presión, ¿vale? Tener menor estrés en tuberías y, por lo tanto, alargamos la vida de nuestros activos en la red de distribución. Bueno, ¿cómo funciona este sistema? Un poco más detallado. Pues en el sistema hay unos sensores de presión en los puntos en los diferentes sectores, o se pueden instalar o pueden estar perfectamente instalados ya en muchos de ellos, que hay compañeros aquí que se dedican a esto. ¿Vale? Y este sistema lo que hace es recoger la información de presión en un data log y enviarlo una vez al día al sistema para recopilar la información y reactualizar el sistema. O sea que no es un sistema totalmente dependiente de los puntos de medición, sino que los puntos de medición simplemente lo que hacen es reconfirmar cómo está funcionando el sistema y readaptarse en el tiempo. No es medición en punto de presión en línea en directo. Si aquí vemos dos curvas, por un lado vemos la curva de la parte superior, tenemos que sería la recogida de valores de presión durante el ciclo, durante los días, donde vemos que donde hay picos de consumo de agua baja la presión y donde hay disminución de consumo aumenta la presión. Y abajo sería cómo se registra la presión en los diferentes sectores después de aplicar el algoritmo de control. Vemos que el sistema básicamente lo que nos hace es se pone en marcha en modo de control, va recopilando la información diaria y va adaptando su curva, ¿vale?, a la necesidad. Si nos fijamos en la parte de aquí, en la parte donde vamos escalando y bajando la presión en sistema, aquí es el punto donde el sistema va aprendiendo, va probando, va recopilando información y va adaptándose. Básicamente lo que hace es trabajar una presión más alta inicial, ir adaptando, ir bajando para ver hasta llegar al punto en el que garantiza la presión mínima que se requiere y esta es constante. Así es como funciona este sistema. ¿Vale? Por lo tanto, repito, tenemos reducción de fugas por menor presión, menor energía, una presión estable y aumento de vida de tuberías. Casos de ejemplo. Actualmente tenemos alrededor de 50 casos de ejemplo. No lo hemos implantado todavía aquí en la península, pero la mayoría de casos nos indican que además de reducir fugas, reducimos energéticamente el sistema. Si bien es cierto que este sistema no funciona en todo tipo de redes,
Es decir, hay que relacionar un análisis de cómo es el sistema. Nos funciona en sistemas presurizados, no cuando hay torres de elevación y bombeo por gravedad. Aquí este sistema no es válido, ¿vale? Y en cierto tipo de redes sectorizadas, ¿vale? Depende qué tipo de estructura de red no funciona y hay otros que sí que funcionan, ¿vale? Porque podemos monitorear hasta 10 sectores, pues y para esto se realiza un análisis previo para ver dónde se puede incorporar y dónde se puede adaptar. Este sistema básicamente se comunica con el centro de control o con toda la escala de la instalación, puede ser por Modbus, Profibus o Profinet, ¿vale? Y luego lo que es la monitorización de la presión en punto mediante comunicación GSM. Otra opción es monitorizar el sistema vía GRM. Datos en la nube donde tú puedes analizar, en caso de que no tengas un sistema integrado en alguna zona, el mismo sistema lo que te hace es poner la información en la nube y disponer de la información para poder monitorizarla o actuar sobre el sistema parándolo o poniéndolo en marcha. Incluso disponer de la información vía móvil para saber el estado de la instalación, cómo está funcionando o las alarmas del sistema. El CU534 es el cerebro del sistema, es básicamente el módulo de control. En esto es el corazón del sistema. En esto es lo que funciona en el DDD, ¿vale? Y lo que utiliza es unos algoritmos avanzados en el cual registra la información del caudalímetro, de la presión del sistema de bombeo y lo compara con la presión en punto de consumo, aplicando la curva de funcionamiento y basándose en la curva de funcionamiento de presión proporcional con las características de la bomba. El mismo controlador acelera o decelera bombas, arranca más bombas o menos bombas, depende del consumo, hace todo este tipo de control. La única característica que sí que tiene que tener es que todas las bombas que se controlen tienen que ser idénticas. Aquí vemos un poco el detalle de una curva típica de funcionamiento, de presión. Pues básicamente lo analiza y se va adaptando. ¿Cómo lo hace? Pues como os he comentado. Por un lado, se asegura de tener registrando el caudal y la presión a salida de la estación de bombeo y va adaptando y monitorizando la presión para garantizar los puntos de funcionamiento. Entonces, digamos que los puntos del sistema simplemente sirven para readaptar la curva. Pero lo que es el equipo, en su día a día, funciona autónomamente teniendo en cuenta la presión de salida y el caudal de consumo. Directamente bajar la presión de trabajo del sistema nos baja ahorro energético. ¿Vale? Tenemos un ejemplo. Una producción de 5 millones de metros cúbicos año, una presión de 40 metros, con unas pérdidas de un 20%, por ejemplo, energía a 0,1 y coste metro cúbico de 0,5. Ahí, digamos que hay consumo más alto o más bajo, pero bueno, esto digamos son un valor de referencia. Por esto te daría unos ahorros potenciales, en este caso, con estos valores de 80.000 euros. ¿Vale? Con estos datos. Pero al final, redactando el sistema, puedes verlo. Es decir, aunque no variases las fugas o disminuyeses fugas,
todo lo que bajases de presión lo ahorrarías en energía. ¿Es un sistema fiable? Vale. La arquitectura de este sistema de control es la que Grundfos está utilizando en sus grupos de presión, los llamados MPC, desde hace alrededor de 10 años o 12 años. O sea que simplemente es actualización de software, pero lo que es la estructura tiene 10 años de vida o 12. Entonces está probado y hay muchos ejemplos de equipos. Si volvemos a los componentes, digamos que el controlador sería el que nos controla las bombas, nos arranca, nos para, nos pone en marcha las bombas, hace el funcionamiento en cascada, incluso monitoriza los datos de presión del sistema, a la vez que da información o envía alarmas en caso de que las programemos, de bajadas de presión o cambios para utilizarlo como posibles monitorización de fugas nocturnas o fallos en el sistema. Los que podemos utilizar esta información para detectar y posteriormente analizar si ha sido realmente una fuga o ha sido realmente un pico de consumo puntual. Pero podemos analizarlo. Y un poco como para finalizar y para hacer un resumen del sistema, aquí vemos ya el sistema con el DDD. Lo que hacemos es mantenemos la presión constante en sistema, en punto de consumo, ¿vale? Y con las horas de funcionamiento mantenemos una presión determinada, ¿vale? Y a medida que tenemos menos consumo, bajamos la presión aquí, garantizando esta presión en punto de sistema. Pues esto es la presentación del DDD y espero que os haya aportado un punto más o una visión más a todo este objetivo de reducir el agua no facturada que tiene tanto interés para vosotros. Muchas gracias.